Muy buenas noches, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy estamos grabando desde los estudios del canal Univalle TV. Y seguimos con nuestra serie Lo que debemos saber sobre salud oral. Y en este programa de hoy hablaremos sobre los traumas dentoalveolares. También es necesario conocer el diagnóstico y el manejo integral que se tiene. Pero ¿qué son estos traumas dentoalveolares? ¿Cuántas veces hemos tenido un golpe involuntario, jugando, haciendo algún trabajo en la zona oral, en los dientes o en el hueso? Bueno, es necesario saber qué hacer en el caso de pérdida de un diente o de un trauma muy fuerte. Por eso el día de hoy hablaremos sobre esto. Nuestra invitada en la noche de hoy es la profesora Patricia Rodríguez Sánchez. Ella es odontóloga de la Universidad del Valle, endodoncista de la Universidad CES, tiene una especialización en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, además de una maestría en ciencias odontológicas en la Universidad del Valle. Ella también es la presidenta de la seccional Valle de la Sociedad Colombiana de Endodoncia y es la coordinadora de la especialización en endodoncia de la Universidad del Valle. Profesora Patricia, bienvenida a TV Salud. Muchas gracias, Mateo, por la invitación. Es un placer tenerla con nosotros en el día de hoy. Y para comenzar, vamos a hacer nuestro Vox Pop. Le preguntamos a las personas sobre si ellos saben qué hacer en causa de sufrir un trauma en la boca o en los dientes. Esto nos contestaron. Hola Mateo, me encuentro en la Facultad de Salud preguntándole a las personas si saben qué hacer ante un golpe, caída o accidente que comprometa el área de la boca o los dientes. Lo primero que haría sería evaluar qué tan profunda o qué tan extensa está la herida, si hay un sangrado activo, controlarlo con presión directa. Si hay objetos empalados, pues no retirarlos y dependiendo de esta evaluación primaria, pues consultar un servicio de urgencias. Bueno, lo primero que yo haría sería acudir a un especialista porque pues el área de la boca es un área, digamos, demasiado sensible, considero yo. Entonces lo primero que yo haría sería como llamar a un especialista, llamar a un médico o alguien que sepa sobre el tema. No, la verdad no sabría qué hacer. Ante una caída, por ejemplo, cuando yo era más joven, sin querer un amigo, pues le llegué a pegar con un balón y lo llegué a tumbar. Y pues por lo menos sé que la enfermera en este caso lo que hizo fue primero ponerle hielo como para que dejara de dolerle la herida y tuvo que ir al odontólogo. Creo que depende si la herida es en el diente o es en la encía, puede que tenga que ir al odontólogo o puede que tenga que ir en un maxilofacial o puede que tenga que ir en endodoncista, creo que es la palabra. Lo único que sé es que tienes que ir urgentemente con el odontólogo, porque es muy importante. Pues si se te cayó tu diente, guardarlo en un vaso con leche o igual puedes intentar conservarlo lo más limpio posible en un recipiente para que así no tengas el riesgo de perderlo por completo. Bueno, y estas fueron algunas de las opiniones de las personas de la comunidad universitaria del campus de San Fernando. Pero ahora le pregunto, profesora, ¿qué hacer en un caso de trauma dentoalveolar? Y si le puede decir al público qué significa dentoalveolar. Ok, el trauma dentoalveolar es como la simplificación de una serie de procesos que se dan cuando el paciente o la persona sufre un golpe. La consecuencia puede ser dental o todas las estructuras de soporte como es el hueso, algo se llama el ligamento periodontal, que es una membrana que recubre el diente, pero también se pueden afectados los tejidos como labios, mejillas, encía. Entonces eso genera una serie de procesos o de consecuencias a nivel de cada una de estas estructuras. Por eso es importante que sepamos que lo primero que tenemos que hacer es consulta con odontólogo. Puede ser odontólogo general, que determine cuál es el daño que se ha generado y direccionar al paciente a cada una de las especialidades que puede intervenir, porque el trauma dentoalveolar involucra varios profesionales. Inicialmente, el odontólogo genera una remisión al endodoncista que determina cuál fue el trauma dentoalveolar que sufrió el paciente y genera un plan de tratamiento dependiendo de lo que se diagnosticó con ese
posterior a ese trauma. Profesora, cuéntenos cómo se presentan este tipo de traumas, es decir, en qué casos se puede evidenciar. Bueno, los traumas están dados mucho a nivel de los niños. Los sitios de mayor frecuencia pueden ser sus casas o es muy frecuente en los colegios, por eso es bien pertinente que las personas que están a cargo de estos niños sepan qué hacer en un caso de urgencia. Los centros deportivos también es los sitios donde puede generarse y pues con los momentos de violencia que se están presentando día a día, pues también el adulto puede llegar a sufrir este trauma. Se fracturan los dientes, se fractura el hueso, se salen los dientes de la boca. Entonces cada uno de estos momentos tiene un plan de tratamiento de urgencia y de eso va a depender el futuro de él o de los dientes que se involucran en el trauma dentoalveolar. Claro, podemos decir que un trauma dentoalveolar puede suceder en cualquier momento. Uno puede estar en la casa, se cayó de pronto de las escaleras, se golpeó la boca o puede estar en el trabajo. ¿Qué tan frecuentes son estos traumas? Desafortunadamente, cada día se presenta más trauma dentoalveolar. Es muy frecuente encontrarlos en los choques. El motociclista que es arrollado por un vehículo. En los niños es frecuente porque no tienen cuidado. Hay también mucha presencia de trauma dentoalveolar en las amas de casa. No tienen cuidado al momento de hacer su aseo y se caen. Bajando escaleras también es frecuente. Entonces, desafortunadamente, cada día hay una mayor prevalencia de la presencia de trauma dentoalveolar. Por eso es muy importante saber qué hacer en primera instancia, no importa quién sea la persona que esté en ese momento con el paciente. Puede en un determinado momento volver a poner el diente o simplemente recogerlo e irse en primera instancia a un servicio de odontología general. Pero sí vemos que hay una mayor frecuencia día a día. Bueno, y para esto tenemos en nuestra primera nota qué hacer también en caso de una fractura en el hueso o en el diente. Además, él nos hablará acerca de la microcirugía apical, una nueva pues, especialización que está dentro de los que estudian endodoncia. Así que vamos a ver en la próxima nota el endodoncista qué tiene por decir. Hola Mateo, me encuentro en compañía del endodoncista Óscar Eduardo Zuluaga, quien en esta oportunidad nos estará hablando sobre el tratamiento de fracturas dentales. En el trauma dentoalveolar, las fracturas pueden presentarse de varias maneras. Puede haber fracturas coronales, fracturas radiculares y también fracturas combinadas que las denominamos fracturas coronorradiculares. Además de esto, puede haber también fracturas que comprometen el hueso alveolar. Este tipo de fracturas pueden ser fracturas solamente del esmalte y la dentina o fracturas que comprometen también la pulpa. En este caso se llaman fracturas coronales complicadas. Cuando esto sucede, pues el abordaje cambia y se requiere hacer algún tipo de intervención en la pulpa, ya sea para mantenerla vital y en buenas condiciones o para realizar la extirpación pulpar cuando definitivamente ya se presenta una muerte de este tejido o cuando hay una degeneración o una inflamación irreversible que no se puede solucionar con una terapia conservadora. Cuando hay fracturas leves, como las que mencioné de esmalte y dentina, pueden ser restauradas fácilmente, solamente realizando la reconstrucción del fragmento que se ha perdido o incluso en casos en los cuales el fragmento se conserva intacto, se puede hacer una reposición del fragmento y rehabilitarlo de manera adecuada, dejando una apariencia estética muy favorable. Cuando se producen fracturas radiculares, es importante realizar un buen diagnóstico para saber en qué punto se presentó la fractura. Básicamente en qué tercio de la raíz, ya sea el tercio coronal, tercio medio o tercio apical. De esta ubicación depende mucho el pronóstico.
También es importante tener en cuenta que cuando hay fracturas que comprometen el hueso, es importante a través de estas ayudas diagnósticas detectar el punto en el que se presentó y hacer el manejo adecuado, que en muchas ocasiones con estabilizar a través de ferulización se puede conseguir un resultado favorable. Cuando definitivamente hay un diente que tiene mal pronóstico y debe ser extraído, hay incluso alternativas actuales con las cuales se puede realizar un reemplazo de él utilizando otro diente del mismo paciente. Este procedimiento se llama autotransplante dental y está basado en ayudas tecnológicas que actualmente tienen un muy buen pronóstico. Pero a continuación, profe, usted antes nos estaba diciendo acerca de que los niños y las niñas son los más propensos a sufrir de estos golpes. ¿Qué otro grupo etario o qué personas también están como más propensos a seguir como lastimándose sus dientes? Bueno, más los niños que las niñas, hay que hacer esa aclaración. El niño es más inquieto, la niña es un poquito más reposada, pero otro grupo que desafortunadamente no está cubierto en el sentido de prevenir el trauma dentoalveolar son los jóvenes deportistas. Nuestro medio no tiene la costumbre de hacer o de manejar protectores bucales, entonces tienen digamos, una mayor predisposición, pero como te comentaba anteriormente, se nos ha ampliado esa gama y hay mucho paciente que se genera por los choques, por la violencia, los golpes frontales, por las peleas y por la violencia intrafamiliar también. Se presenta mucho, lo vemos muy frecuentemente en el hospital universitario donde se hacen rotaciones y a nivel de la propia consulta de la escuela. Cómo día a día se ha incrementado esto. Desafortunadamente se presentan todo tipo de traumas que dejan secuelas no solo físicas sino emocionales, que pues tenemos que entrar a manejar las dos partes, saber cómo guiar a ese paciente para que no solamente se vuelva a restaurar su parte física, sino esas secuelas emocionales. Entonces sabemos dirigirlos, no somos psicólogos, pero sabemos que debe ese paciente ser guiado a una consulta psicológica, básicamente las mujeres. Claro, es importante porque esta zona es la zona de la cara y es lo que más uno ve pues en otra persona. Profesora, ¿qué hacer precisamente en estos casos cuando existe un golpe, un trauma dentoalveolar y debemos actuar rápido para entonces no tener como este tipo de afecciones físicas, psicológicas, afectivas y pues estéticas también? Bueno, lo más importante, si se encuentra en un sitio donde hay alguien que realmente pueda manejarlo, ideal, si el diente salió de la boca, pues saber cómo manejarlo. Simplemente se les instruye que laven el diente con agüita. Si lo pueden reposicionar, perfecto. Si no lo pueden reposicionar, acudir a una consulta inmediata con el odontólogo. Si no se logra hacer todo este proceso, pues ya hay, digamos, planes de tratamiento donde podemos restaurar al paciente en su parte estética. Aquí entra una serie de profesionales que complementan este grupo, ya no solo es el endodoncista, porque desafortunadamente no es un diente el que se afecta normalmente, es casi siempre un grupo, uno se fractura el diente un pedacito, el de al lado ya la fractura es más completa, entonces ya necesita el odontólogo endodoncista, el periodoncista o el ortodoncista, y el que sella o el que, digamos, complementa todo esto es el rehabilitador oral, porque es el que vuelve a poner una sonrisa bonita al paciente, vuelve a reconstruir desde la parte estética, y hay que tener en cuenta que los dientes no solamente son bonitos para mostrar, tienen función a nivel masticatorio, a nivel de fonación. Entonces
se crea un grupo interdisciplinario muy bonito para que ese paciente vaya saliendo. De urgencia, o sea, lo primero que tienen que hacer es consulte al odontólogo. Entre más rápido sea esa consulta, mejor pronóstico va a tener el paciente. Y es importante mencionar que no solo entonces el endodoncista es el encargado pues, de tener todo perfecto, como lo decimos día a día, sino que son un grupo de profesionales odontólogos, endodoncistas, periodoncistas, rehabilitadores orales y también cirujanos orales y maxilofaciales. Por esto tenemos en nuestra siguiente nota a el rehabilitador oral Juan Carlos Vivas, que nos va a hablar acerca de cuál es su rol en este tipo de casos. Miremos la siguiente nota. Hola Mateo, me encuentro en compañía del odontólogo y especialista en rehabilitación oral, Juan Carlos Vivas, quien en esta oportunidad nos estará hablando sobre el rol del rehabilitador oral dentro de un trauma dentoalveolar. Bueno, el rehabilitador oral es el encargado de restaurar la función, la forma y la estética de los dientes. Entonces hay diferentes alternativas cuando se presentan traumas dentoalveolares. Pueden haber unas fracturas leves donde nosotros mediante procedimientos estéticos como resinas podemos restaurar la parte del diente fracturada. Ya cuando se convierten en fracturas moderadas o severas, podemos hacer uso de coronas dentales donde vamos a cubrir la porción del diente que aún se conserva y a restaurar la parte del diente faltante. O ya cuando son unos traumas dentoalveolares severos, pues que comprometen fracturas radiculares, ya tenemos que hacer otro tipo de tratamientos como implantes dentales. Lo importante de esto es hacer un diagnóstico adecuado con el objetivo de llevar a nuestro paciente al mejor tratamiento. Y aparte de la valoración clínica, ¿qué otras ayudas se apoyan ustedes para definir el tratamiento? Bueno, siempre es muy importante iniciar con unas ayudas como radiografías periapicales, donde hacemos una valoración específica del diente e inclusive cuando las fracturas ya son mucho más severas, el tratamiento número 1 a nivel mundial son las tomografías, donde podemos ver el diente en 3 dimensiones y de esa manera guiar nuestro plan de tratamiento a futuro. Bueno, acabamos de ver al rehabilitador oral Juan Carlos Vivas. Profesora, cuéntenos cómo se clasifican los distintos tipos de fracturas o de golpes y cómo tratarlos. Bueno, sí, digamos que la Asociación Americana de Trauma Dentoalveolar ha clasificado dependiendo de la estructura que se afecta cuando se sufre un trauma dentoalveolar. Tenemos la fractura dental como tal, que puede ser en la corona, dividiéndolo en diferentes cantidad de compromiso, la estructura radicular, que también se puede fracturar, y eso es la parte dental. Tenemos las lesiones a nivel de las estructuras de soporte, como son el ligamento periodontal y la fractura de proceso alveolar o de la estructura ósea. Y por último, de las estructuras o de los tejidos blandos, que son labios, mejillas, las bucas, que también tienen una clasificación que normalmente la gente no la reconoce y son, digamos, como las pérdidas de esa estructura, que puede ser simple raspón, o sea, digamos el raspón, que es lo que normalmente la gente reconoce, puede ser también pérdida como tal de estructura que ya va, digamos, no es de competencia del odontólogo general, no es competencia del endodoncista, sino que ya va a un mayor nivel y es el manejo por parte del cirujano, a veces plástico, o del maxilofacial, que va a complementar como esa atención del paciente. Digamos que vamos, cada una de estas estructuras va desde pérdida muy poquita de un tejido hasta unas pérdidas mayores. Sí. Entonces, dependiendo de cada una de esas pérdidas, como te comentaba anteriormente, pues es solo el odontólogo general, guiado por el endodoncista, donde le dice, no, puedes ponerle el pedacito de diente, por decir algo. O ya definitivamente necesitamos una reconstrucción mayor, donde no solamente va el endodoncista que está manejando el tejido pulpar, sino ya manejo de la encía y de la reconstrucción del diente. Entonces, cada uno, dependiendo del grado de compromiso dental o de compromiso óseo,
pues va a necesitar un grupo mayor, a veces multidisciplinario de 4 o 5 profesionales, para que el paciente quede rehabilitado por completo. Hablemos un poco acerca del rol del cirujano oral y maxilofacial. Tengo entendido que ellos entran a participar de esto ya cuando es un golpe muy fuerte, digamos que en accidentes Sí. automovilísticos, en moto. ¿Qué llegan a hacer ellos ahí en este caso? A ver, hay golpes muy característicos que se tienen cuando hay accidentes de carro, y es muy frecuente que el paciente o la persona, digámoslo así, se va hacia la parte de adelante del carro y golpea la zona del mentón. Sí. Este golpe generalmente produce daños a nivel de las articulaciones, fractura de estructuras óseas. La función del odontólogo general y del endodoncista, por decir él, que son las 2 primeras personas que llegan al paciente, es determinar esto, revisar. Hay unos signos clínicos y unas manifestaciones radiográficas que las vemos, sabemos que están, pero no las podemos manejar. Allí es vital el maxilofacial. Fracturas mandibulares, fracturas ya grandes a nivel de estructuras de los maxilares, donde puede llegarse a separar estructuras de cara y ya mucho más profundas, donde podemos llegar a detectarlas, pero el manejo es totalmente del cirujano maxilofacial. Ellos son los últimos que tienen la palabra. Bueno, y precisamente hablando de los cirujanos orales y maxilofaciales, en nuestra última nota tenemos a la cirujana oral y maxilofacial Marta Lucía Rodríguez, que nos va a comentar un poco lo que ellos hacen durante este tipo de procedimientos. Un saludo, Mateo, y a todos los televidentes. Me encuentro en compañía de la odontóloga Marta Lucía Rodríguez, quien en esta oportunidad nos hablará sobre cuándo un trauma o golpe facial requiere intervención de cirugía oral y maxilofacial. Este trauma facial, que se presenta generalmente en niños, pero también en adultos, se debe más que todo a la intensidad de la fuerza con que se da o el golpe o la caída, y va a afectar los dientes y los huesos maxilares. En los maxilares, puede ser el maxilar superior, puede haber hundimiento, el paciente siente que el labio está dormido, o en la mandíbula puede sentir también que se le duerme además la lengua o la zona anterior. Para el diagnóstico se requiere una radiografía panorámica que es de fácil adquisición, se puede tomar en 10 minutos y se tiene un manejo más seguro y concreto de la lesión. Podemos, como primera medida, ferulizar los dientes, o sea, estabilizar los dientes o estabilizar los maxilares, y de esta forma pues el paciente siente un alivio, no va a haber más sangrado y el dolor va a disminuir. ¿Y cuáles son esos tipos de golpes más frecuentes y los tipos de tratamientos o abordajes desde la odontología más frecuentes para estos casos? La mayoría de los traumas se dan por, como les decía, la fuerza que tiene o la caída o el golpe o la velocidad con que esté conduciendo el paciente. Generalmente los más se dan en moto por no llevar los implementos pues, de protección. También se da en las piscinas, el paciente que clava, se golpea pues sus dientes, o también se puede dar por peleas, agresiones que cada vez también son más frecuentes. Respecto al tratamiento, hay que primero estabilizar los dientes, protegiéndolos. Entre más rápido se estabilicen, pues más fácil va a ser el manejo posterior y menos dañino el trauma. Y acabamos de escuchar a la cirujana oral y maxilofacial Marta Lucía Rodríguez contándonos acerca de cómo es la intervención de un cirujano oral en este tipo de casos, en este tipo de traumas que ya son un poco más graves. Profesora, cuéntenos ya como para finalizar y dar contexto, qué recomendaciones nos da, cómo podemos tratar como de prevenir este tipo de traumas, de golpes, qué debemos hacer. Bueno, con relación a prevención, pues yo no lo puedo a un niño decirle no brinque, no salte, pero más que prevenir el golpe del niño, de pronto sí educar la comunidad
para que sepa qué hacer en el momento en que eso se presente. O sea, que la mamá sepa que si el dientecito salió, pues yo lo puedo llegar a reubicar. Las mamás a veces somos un poquito más aventadas. Otro espacio muy común de presentarse es en los colegios, entonces la enfermera que hay en cada institución, que tenga conocimiento de cómo es el manejo de la urgencia. En los centros deportivos, que tomemos la costumbre de usar los protectores bucales, son una manera muy buena de hacer la prevención. Hay deportes que lo exigen, el hockey, por ejemplo, sí lo exige, el boxeo, pero hay otros deportes de contacto fuerte como el básquetbol que no lo hace. Entonces sería ideal generar este tipo de propuestas para que se maneje. Y pues lo otro que se da día a día, pero que no sabría cómo responderte esa pregunta es, ¿cómo le hago al motociclista para que no zigzaguee, no se aventure a pasar una calle? Pues porque en este caso, digamos que los dientes es lo menos en medio de toda la magnitud que puede llegar a tener. Pero mi consejo sí es que toda la comunidad sepa qué hacer en un caso de urgencia. Es como lo más importante para mí. Así es, en resumidas cuentas es necesario entonces saber cómo podemos actuar en este tipo de casos. Si perdemos el diente tenemos que buscarlo ahí mismo, si no lo podemos reubicar, podemos guardarlo en un vaso con leche o con algún líquido. Asistir inmediatamente a nuestro odontólogo para que él sepa qué hacer en este tipo de casos y pues siempre como comportarnos, mantener la compostura porque esto se pueda arreglar. Totalmente claro, Mateo, sí. La persona que vaya a asistir al paciente, por ponerle un nombre, estar muy calmada, es lo primero, y cómo determinar qué pasó. Algo que es también recomendable es, ya sabemos que una herida, a veces muy pequeñita, nos genera un flujo grande de sangrado y nos podemos llegar a asustar. Es importante, pues, si tenemos como digamos, la valentía o la persona que va a asistir al paciente, de limpiar un poquito con agua y jabón, con una gasita y determinar la cantidad de estructuras que se han afectado, porque como te comentaba, pues la sangre a veces es un poquito escandalosa, entonces dimensionar el tamaño de la herida, pero eso sí, con mucha calma, porque si no tenemos esa calma, pues mejor dejemos las cosas así y más bien nos vamos directo a un sitio especializado, ya sea un hospital, una clínica, o si tenemos el acceso rápido a una consulta odontológica, hacerla de inmediato. Así es, profesora. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Llegamos al final de nuestro programa. Como ustedes saben, estamos en la serie de qué hacer, o más que todo, lo que debemos saber sobre nuestra salud oral. Ya este es nuestro tercer programa y esperamos contar con su participación dentro de 8 días, ya saben, todos los miércoles a las 7:30 de la noche aquí en el canal Univalle TV. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros esta vez. Muchísimas gracias, Mateo, por la invitación y digamos como cuña final, los esperamos para cualquier evento en la Escuela de Odontología, donde podemos fácilmente ayudar a solucionar todo este problema que se puede llegar a presentar. Así es. Mil gracias. Mil gracias, profesora. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar en sintonía. Chao, chao.